El siguiente programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni violencia. Un texto bíblico que se nos quedó en el tintero el domingo pasado. Hechos capítulo 10, del versículo 9 al versículo 16, creo, 16 o 17. Sí, 16. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Damos gloria al Señor. Le pido a Iván que corrija el sonido de Alfredo. Vamos a escuchar palabra de Dios. Las 3 dimensiones de un ministerio sobrenatural. Estamos haciendo énfasis en la necesidad de que la iglesia de Cristo aprenda a escuchar la voz de Dios, aprenda directamente de Dios. Les he contado acerca de un discípulo que recibió la visita de un maestro, de un discipulador, y ese día el discípulo estaba contrariado y ni siquiera saludó al discipulador, sino que le dijo: yo no quiero a partir de hoy que usted me hable más de Dios. El discipulador se asombró, pues el discípulo hasta ese día mostraba mucho interés por las cosas divinas, y lo interrogó diciéndole: ¿por qué no quieres que te hable más de Dios? Y el discípulo se lo quedó mirando con mirada sincera, le dijo: yo no quiero que me hable más de Dios, porque yo quiero oír directamente la voz de Dios. A veces nos hemos acostumbrado a recibir conocimiento de Dios de terceras personas. Y la gran mayoría de las cosas que la iglesia sabe hoy, lo sabe por boca de los predicadores, por programas radiales, por programas televisivos, por la lectura de libros, pero son contados con los dedos de las manos los creyentes hoy en día que escuchan la voz de Dios. Gente va a la iglesia para que le digan lo que Dios quiere decirle. Se buscan los profetas, se visitan en sus casas, se les lleva una compra para tratar de que el profeta nos diga lo que Dios quiere decirnos. Leemos la Biblia, incluso la denominada palabra de Dios, porque queremos saber qué opina Dios acerca de un asunto. Buscamos en la Biblia la voluntad de Dios para mi vida. Y esto me hace recordar una palabra que a veces la utilizamos mal utilizada, aunque con un propósito correcto. Jesús dijo: vosotros escudriñad las Escrituras, o dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella hay vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y muchos maestros y predicadores, me incluyo en ello,
hemos usado ese texto para decirle a la gente que Jesús ordenó que escudriñáramos las Escrituras. No está mal eso, es correcto. Pero la aplicación de esa Escritura no es esa. Jesús no estaba ordenando que escudriñáramos la Escritura en ese pasaje. Jesús no le estaba hablando a gente que no leían Biblia. Ese pasaje Jesús le estaba hablando a gente que leía mucha Biblia, sabiendo que en ese término no se utilizaba antes la palabra Biblia. Pero si usted lo lee va a encontrar que la frase completa dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella hay vida eterna y que dan testimonio de mí. Y sigue diciendo: mas no queréis venir a mí para que tengáis vida. No era una orden en ese texto lo que Jesús estaba dando, era un reproche. Y no se lo estaba dando a la gente que no leía palabra de Dios, sino antes, por el contrario, se lo estaba diciendo a gente doctora, gente docta en las cosas divinas. Les estaba claramente diciendo: ustedes leen desde Génesis hasta Apocalipsis. Nuevamente estoy aplicando a este tiempo esa frase. Ustedes leen la Biblia, leen la Escritura, porque ustedes creen que en ella hay vida eterna, porque creen que en ella dan testimonio de mí, pero se les olvida lo más importante. No dejan que el estudio de la palabra los lleve a una relación íntima conmigo. Y eso está sucediendo en este tiempo. Hay muchas personas que estamos estudiando la palabra de Dios, pero no conocemos al Dios de la palabra. Voy a repetirlo. Estamos estudiando la palabra de Dios, pero se nos ha olvidado que la palabra de Dios me debe llevar a tener una relación con el Dios de la palabra. ¿Cuántos entienden esto? Me llamó la atención otro texto que dice: si alguno conoce algo, aún no lo conoce como debe conocerlo. Pero si alguno es conocido por Dios, eso me impactó. Por mucho que yo estudie la Biblia, nunca en este tiempo voy a llegar a conocer la verdad como debe ser. Si alguno cree que conoce algo, aún no conoce nada. Pero si alguno es conocido por Dios, y ahí es donde está lo más importante de la vida cristiana, no es que tanto sepas tú de la palabra de Dios, es que tanto Dios te alcance a conocer a ti por el tiempo que pasas en oración y en búsqueda de su rostro. No sé si me estoy dando a entender. Para Dios es más importante que tú te dejes conocer por Él a que tú lo conozcas a Él. Porque si Dios fuera ampliamente conocido, no sería Dios. Si tú puedes explicar quién es Dios, Él no sería Dios. Dios es inexplicable. Por mucho que tú lo estudies, nunca vas a llegar al límite de ese conocimiento. Aquí puede haber una persona que conozca mucho, 20 años en el Evangelio, 50 años en el Evangelio. ¿Sabes qué le dice Dios a esas personas? Lo que conoces de mí es apenas el borde de mis caminos. Y lo que escuchas de mí es un murmullo comparado con el gran tronar de mi conocimiento. Nunca terminaremos de conocer a Dios. Nunca terminaremos de conocer a Dios, porque Dios es amplio en conocimiento. Estamos tratando con un Dios ilimitado, y lo más importante no es que tanto sé yo de Dios, sino que tanto Dios sabe de mí. Yo aprendo de Dios cuando leo las Escrituras, pero Dios aprende de mí cuando doblo mis rodillas. No sé si pudiste entender esa frase. Yo aprendo mucho de Dios cuando estudio la Biblia, pero Dios solamente aprende de mí cuando yo doblo mis rodillas. Y acuérdese una frase que debe hacer temblar nuestras piernas: apartados de mí, no los conozco. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Pero hay personas a las cuales Jesús les va a decir: no te conozco. Señor, pero si yo estudié mucho acerca de ti. Pero el Señor va a decir: pero ¿cuántos minutos duraste en mi presencia? Buscaste mi palabra porque sabías que en ella hay vida eterna, pero no dejaste que la palabra te trajera a mí. Para Jesús lo importante es que tú tengas comunión con Él,
que tú tengas una relación con Él. ¿Estamos bien? En Hechos, capítulo 10, versículo 9 en adelante, se nos muestra una experiencia que debemos rescatar en la iglesia del Señor. Pedro, discípulo de Cristo, apóstol, conocedor de las Escrituras, cuando Jesús partió, él se metió en el aposento alto. Cuando Cristo murió, 40 días Jesús se manifestó entre ellos. Luego partió y le dijo que se quedaran en Jerusalén, y durante 10 días Pedro estudió mucha palabra, mucha escritura. Cuando habló públicamente por primera vez, se remitió a lo que Joel había declarado acerca del Espíritu Santo. Cuando hubo necesidad de reemplazar a Judas, él fue el que dijo: la palabra de Dios dice, tome otro su oficio. Se empapó de la palabra, aprendió escrituras sin tener en cuenta de que él era judío, y como judío tenía mucho conocimiento de la historia bíblica que hoy conocemos. Pero Pedro tenía un problema, escuche esto. Pedro estaba encerrado en el celo judío de tal manera que no le cabía en el entendimiento el hecho de que el evangelio fuera también para personas no judías, es decir, para los gentiles. Pedro, junto con toda su reputación que tenía en ese momento, tenía un error teológico, tenía un error en su doctrina. Pedro creía que el evangelio solamente era para los judíos. Dios lo estaba viendo desde el cielo. Sabía que él no podía seguir con ese error porque iba a afectar el propósito del evangelio y el trabajo que hizo Jesús en la cruz. Así que se hacía necesario darle a Pedro una información que él necesitaba para sacarlo de un error doctrinal o teológico. Y dice la Biblia que Pedro estaba en una casa, subió al aposento alto, es decir, al piso más alto de esa edificación. Era mediodía y tenía hambre. ¿Cuántos saben que los ministros sufren de hambre? Y Pedro, como buen ministro, tenía hambre. Y dice la Escritura que mientras le servían, los ministros tienen gente que les sirve, pero eso, el honor más grande que usted debe tener es servirle a un ungido de Dios. No se sienta mal cuando el ungido le pida a usted un favor o usted tiene que servirle al ungido, porque la misma Biblia enseña que para llegar a ser siervo de Jehová, primero usted tiene que ser siervo de los siervos de Jehová. Amén. Y le estaban sirviendo. Él no tuvo que cocinar, él no tuvo que ir a la tienda a comprar víveres, él no tuvo que pelar la papa ni el ñame, sino que él estaba haciendo lo que le correspondía a un ministro de Dios. Dice que mientras le preparaban algo de comer, él subió al aposento alto y se puso a orar. Diga conmigo, orar. Debemos identificar las prioridades en la iglesia. Hay gente en la iglesia que está para servir y hay gente en la iglesia que está solo para dos cosas: orar y predicar la palabra de Dios. Pedro estaba orando, y esa es la única manera en que tú puedes recibir lo que te voy a dar en esta mañana. Dice la Escritura que mientras él oraba, le sobrevino un éxtasis. Diga conmigo en esta mañana, éxtasis. Le he dicho que es una experiencia que se ha perdido en el tiempo, de tal manera que incluso hoy se habla de éxtasis. Yo traté de buscar con Lauris, ella me buscó en el computador y no pude encontrar nada para respaldar el mensaje, porque la palabra éxtasis la definen como el nivel más alto de excitación sexual. Nada que ver con lo que estamos hablando en esta mañana. Y en otra parte encontramos que hay una cápsula o un alucinógeno, una droga psicoactiva que le llaman éxtasis. O sea que no tenía ninguna relación con lo que iba a hablar esta mañana. Y llegué a la conclusión que hay una persona detrás de todo esto que no le conviene que la iglesia conozca la verdad. Y ha hecho que este término se tergiverse a tal punto que hoy el éxtasis está relacionado con relaciones sexuales y con drogas psicoactivas. Pero la iglesia Avivamiento ha recibido del Espíritu Santo la orden de rescatar lo que se ha perdido.
Dije, de rescatar lo que se ha perdido. Y algo que vamos a rescatar es la bendición de recibir éxtasis. Pedro estaba orando y le sobrevino un éxtasis. Dios quería que Pedro supiera que el evangelio era también para los gentiles, para las personas no judías. Era necesario darle esta información. Por lo tanto, Dios esperó que Pedro durmiera, que Pedro comiera, que Pedro hiciera lo que tenía que hacer, y esperó con paciencia el momento en que Pedro hizo lo que hay que hacer para que le sobrevenga a uno un éxtasis. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba orando. Sin oración no hay éxtasis. Dije, sin oración no hay éxtasis. Si tú quieres que Dios te hable, tú tienes que hablar con Él. Parece sencillo, pero algunos no captan esto. Si tú quieres oír la voz de Dios, orar es hablar con Dios, no a Dios. Y muchos creyentes que llevan años en el evangelio, la oración que tienen es hablar con Dios, o hablarle a Dios, perdón. Pero Dios no quiere que tú le hables a Él solamente. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere que tú le expreses lo que quieres decirle, pero también que guardes silencio para que Dios te hable a ti. De hecho, el valor más grande que le puedes dar a tu vida de oración es escuchar la voz de Dios. Pasar 3 horas hablándole a Dios y no recibir una respuesta es pérdida de tiempo. Si yo voy a orar para buscar una respuesta divina. Dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si yo busco a Dios, yo tengo que recibir un galardón de parte de Dios. No puedo levantarme sin recibir algo de Dios. Si yo busco a Dios, algo tengo que recibir de Dios. Porque Él es galardonador, Él es recompensador de aquel que le busca. ¿Cuántos han recibido recompensa de Dios? Entonces me llama la atención que solo cuando Pedro estaba orando, se abrieron los cielos y vio una visión. Vio un lienzo que bajaban con toda clase de animales y escucha la voz de Dios diciéndole: Pedro, mata y come. Pedro, como buen judío, no comía ciertos animales que la ley prohibía. Y él le dijo a Dios que él no estaba acostumbrado a comer cosas común o inmunda. Y Dios lo corrige diciendo: no llames inmundo o común lo que Dios limpió. Diga conmigo: no debo llamar inmundo lo que Dios limpió. Ahora escuche esto. Pedro creía que estaba en lo correcto. No debo comer esa clase de animales porque la ley lo dice. Pero a través de esa revelación aprendemos que hay ciertos conocimientos que tenemos que debemos corregir. El error más grande que yo veo en los predicadores es que los predicadores piensan que son la última autoridad en el evangelio. Con el error que tenemos de creer que conocemos a Dios y que dominamos el tema de Dios y de su palabra, encontramos cantidades en internet de predicadores que te dicen: tienes que hacer las cosas así, Dios se mueve así, si lo haces de esta manera no es de Dios. Y de un momento a otro, no sé quién les dio la autoridad de monopolizar el evangelio, de ser ellos la autoridad para decir qué se debe hacer y qué no se debe hacer, de tratar de demostrar que ellos conocen todo el tema espiritual. Y eso es lo que es. He encontrado que los predicadores que estudian mucho acerca de las Escrituras, llega un momento en que el conocimiento los envanece y les hace creer que ellos son la última autoridad y la palabra mayor en todo. Y yo le voy a decir algo a usted: Dios nos llamó a libertad, no a esclavitud. Dicen amén, pero no entienden lo que estoy diciendo. Ser cristiano es ser una persona libre. Dice: permaneced en la libertad con que Cristo os hizo libre. Sin embargo, la religión es la que quiere hacer que las personas se uniformen y todos tienen que hacer lo mismo de la misma manera. Eso es religión. Evangelio no. Evangelio te enseña que todos somos miembros de un mismo cuerpo, pero cada miembro es diferente del otro. Tú no tienes la misma medida de fe que tengo yo. Tú no tienes los dones que tengo yo.
Por lo tanto, como todos tenemos dones diferentes y tenemos niveles de fe diferentes, no podemos estar juzgándonos ni metiéndonos en una camisa de fuerza. Las cosas tienen que ser así. En Cristo hay libertad. A Pablo se le presentó un problema en la iglesia. Unos decían que había que guardar el día y otros que no. ¿Y sabes cuál fue la solución de Pablo? No se fue en ninguno de los dos lados, sino que le dijo: el que guarda el día, guárdelo para Dios, y el que no lo guarda, para Dios no lo guarda. Pero cada uno esté seguro de que lo que está haciendo es de Dios. Respetó la libertad, porque la religiosidad te dice que todos debemos ser iguales, pero el Evangelio enseña que somos diferentes y que tenemos que respetarnos nuestras diferencias. Amén. Amén. Así que Pedro está orando, recibe la visión, y a través de esa visión, que fue una información, un conocimiento que él no tenía, Pedro fue sacado de un error teológico. La pregunta es: ¿qué significa éxtasis? ¿Por qué la Biblia dice que a Pedro le sobrevino un éxtasis? Y hasta el momento no he encontrado esa palabra por ningún otro lado en la Biblia. ¿Qué es un éxtasis para los que están anotando? El éxtasis espiritual es la acción mediante la cual el Espíritu Santo se pone en contacto con tu espíritu para producir un canal llamado inspiración. Repito. No repito entonces. El éxtasis es el medio por el cual el Espíritu Santo se pone en contacto con tu espíritu para producir un canal de comunicación llamado inspiración. La inspiración no se da si el Espíritu Santo no hace contacto con tu espíritu. Por eso tiene que ser en profunda oración. La inspiración es el canal por el cual fluye una revelación. Para Pedro la revelación era: el Evangelio también es para los gentiles. Era una revelación oculta. Una revelación es un conocimiento oculto. Por eso la palabra Apocalipsis, que le enseñé que es revelación, significa también quitar la tapa para tener acceso a lo que está dentro. Quitar la tapa para tener acceso a lo que está dentro. Una revelación es un conocimiento oculto que Dios te da a conocer. Amén. Entonces, lo que sucedió es que Pedro quebrantó la carne en oración, quitó el único obstáculo que impide que Dios te hable, porque la carne es una barrera que impide que Dios te hable. Con la oración, tú quebrantas esa barrera y el Espíritu Santo hace contacto con tu espíritu. Recordemos que la palabra espíritu está relacionada con viento, un abismo que llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. El espíritu se pone en contacto con el espíritu del hombre y se produce la comunicación. Por eso tú no puedes escuchar la voz de Dios ni recibir un rema de Dios si usted no es amigo del Espíritu Santo. ¿Escuchamos eso? ¿Por qué hace poco ustedes lloraron y sintieron la gloria de Dios? ¿Cuántos sintieron la gloria de Dios antes de la prédica? Porque en ese momento el Espíritu Santo hizo contacto con mi espíritu. Al subir al púlpito, mi espíritu estaba tan hambriento del Espíritu Santo, estaba tan necesitado de que Él me tocara en esta mañana, que hubo un punto de contacto. El ser humano llamado Nerio se puso en contacto con Dios a través del Espíritu Santo. Le estoy enseñando secretos del Evangelio. Tú no te comunicas con Dios con el alma, ni te comunicas con Dios con tu cuerpo. Algunos se frustran porque están buscando es el llanto, el temblor, la caída, y se inventan unas manifestaciones que no son de Dios porque están tratando de hacer contacto con Dios carne, espíritu. Hay otros que se la pasan metidos de cabeza como una avestruz en la Biblia porque ellos creen que la relación con Dios es alma, espíritu. Y están equivocados. La relación verdadera con Dios es de espíritu a espíritu. Están calladitos en esta mañana.
El apóstol Pablo dijo: el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. ¿Y cómo sabes tú que eres hijo de Dios? Porque Dios te lo dijo a tu alma, porque se lo dijo a tu cuerpo. Tú sabes que eres hijo de Dios porque el Espíritu Santo le dio testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Por lo tanto, cada vez que tú quieres hablar con Dios y oír palabra rema, revelación de Dios, tú tienes que aprender el secreto de poner en contacto tu espíritu con el Espíritu Santo. Pastor, pero usted me confunde porque el Espíritu está dentro de nosotros, porque dice que Él viene, que Él va. El Espíritu Santo es omnipresente. Él está contigo, Él está en ti y cada vez que quiere viene sobre ti. Por lo tanto, no es un error decir, ven Espíritu Santo, como se lo he escuchado a muchos predicadores. El Espíritu Santo está dentro de mí, está conmigo y viene sobre mí. Pero no hay comunión con Dios si no aprendes a tocar a Dios con tu espíritu. Para que Dios se moviera como se movió hace unos minutos, mi espíritu tuvo que hacer contacto con el Espíritu Santo. Y eso es lo que pasó con Pedro. Pedro se puso a orar y le sobrevino un éxtasis. Diga conmigo, sobrevino. No es algo que tú tienes que buscar, porque ahí es donde está el temor de predicar este tema. Que entonces los cristianos comienzan con unas parabólicas bien grandes a detectar la voz de Dios. Y empiezan a decir, Dios me habló y Dios me dijo y Dios me mostró, y es mentira. Para poder tener una revelación divina, tú tienes que tener una relación profunda de oración con Dios. Eso no lo compras a la vuelta de la esquina. Por tanto, no pueden ahora los hermanos estar diciendo, Dios me reveló y Dios me mostró y Dios me dijo y Dios no le ha dicho nada. Primero hay que quebrantar la carne. Primero hay que quebrantar el yo. Hay que crucificar diariamente en oración y renuncia delante de Dios, para que una vez que la carne está quebrantada, tu espíritu tenga la oportunidad de conectarse con el Espíritu Santo. Y cuando eso suceda, grandes cosas Dios va a hacer a través de ti. Amén. Amén. Vamos a ver, porque una verdad tiene que ser confirmada más de una vez en la Biblia. Job 32:8. En el Antiguo Testamento se nos habla acerca de este contacto entre el Espíritu Santo y el espíritu del hombre. Job 32:8. Ciertamente espíritu hay en el hombre. ¿Qué hay en el hombre? ¿De quién está hablando? ¿Espíritu Santo o espíritu del hombre? Exacto. ¿Qué más dice? Y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿Quién es el soplo del Omnipotente? ¿Cómo lo sabe usted? ¿Por qué usted sabe que el soplo del Omnipotente es el Espíritu Santo? Diga conmigo, porque la Biblia lo dice. Si la Biblia no lo dice, usted tampoco lo dice. ¿Qué dice 33:4? El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ahí está clarito. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Quién es el soplo del Omnipotente? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Me da entendimiento. Repetimos nuevamente 32:8. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿Quién es el único que puede hacer que tú entiendas las cosas de Dios? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Cuando Jesús se iba, ¿qué hizo Él con los discípulos? Les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo próximo que hizo? Para aquellos que no creen en las cosas sobrenaturales, cuando un cristiano lleno del Espíritu Santo sopla, el Espíritu Santo fluye por su boca. Por eso no se ría ni critique a los que ministran soplando. Y la unción de la saliva, le han dicho. No, esa no es la unción de la saliva, eso es Biblia. Jesucristo ministró el Espíritu Santo haciendo ¿qué? Soplando. Por tanto, el Espíritu Santo es el soplo de él. Cuando Jehová sopló en la nariz de Adán, ¿qué fue lo que entró por la nariz de Adán? Espíritu Santo. Lo primero que Adán vio fue al Espíritu Santo. Lo primero que Adán sintió fue al Espíritu Santo. Por eso usted y yo no podemos vivir sin él. Por eso usted y yo no podemos vivir sin el Espíritu Santo.
Porque Él es aliento de vida. Cuando uno no tiene el Espíritu Santo se ahoga. Mira, aquí sucedió. Llegó un pianista, por eso Dios me mandó a decir que tuviera cuidado con los que suben al púlpito. Llegó un pianista. Habíamos sacado al anterior por problemas también. Y este llegó y de primera, escuche esto, para que no se deje engañar. De primera se trajo un frasquito para la garganta. Y yo le dije, ¿y tú tocas bien? Y yo, sí, enseguida me toca. Y canta, decía, no, un momentico. Tengo problemas en la garganta, pastor. En estos días estoy enfermo. Mentira, pollo ronco, tenía voz de pollo ronco, pero quería que le diera más ofrenda. Y llegó aquí, el grupo lo recibió. Lo primero que le dijo al grupo era que ya no tenían que orar aquí, que oraran en la casa. ¿Sí o no, Marta? Que oraran en la casa porque aquí lo que era ensayo. Y empezó a cantar y merengue que iba y salsa que venía. Resulta que para el tiempo que este muchacho tocó aquí, la iglesia menguó. La asistencia bajó. Y los servicios, aunque ese muchacho tocaba tremendamente, parecía un puertorriqueño tocando, pero el ambiente estaba pesado. Y luego me enteré de que él, después que tocaba aquí, tocaba en un bar en Taganga. Y allá tocaba música mundana y venía y tocaba aquí. Y yo le dije, Señor, ¿qué está pasando? Y ¿sabes qué me dijo el Señor? Pitón. Tiene el espíritu de pitón. ¿Y sabes cómo trabaja la culebra pitón? Ella enrolla a la víctima y le aprieta los pulmones para que no respire. Grupo de alabanza, ministros, iglesia. Toda persona que hable en contra del Espíritu Santo no es de Dios. Toda persona que te diga que no ores, que no ayunes, que no busques el rostro de Dios, no es de Dios. Porque los que somos de Cristo amamos la presencia de Dios. Amamos ayunar y orar y clamar y gemir. Porque esa es la respiración de un cristiano. El Espíritu Santo. Por eso los ministros nunca, así queden ronco, así toquen feo, pero que la gloria de Dios se sienta. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es el que le da respiración a la iglesia. El Espíritu Santo es el que mantiene la iglesia viva. Le quitas el Espíritu Santo a una congregación y se asfixia. Es una culebra que aprieta los pulmones de la iglesia. Y cuando viene a ver, la iglesia está muerta, se acaba, se muere. Porque la respiración de un cristiano es el Espíritu Santo. Dios sopló y el Espíritu Santo entró, el soplo del Omnipotente. Tú y yo necesitamos el soplo del Omnipotente todos los días de nuestra vida. ¡Aleluya! Así que queda claro, el mismo Job lo enseña. O el libro de Job lo enseña. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Tú no puedes entender la Biblia si no eres amigo del Espíritu Santo. Por eso es que hay tanta barrabasada en los púlpitos hoy en día, porque estamos tratando de reemplazar la comunión con el Espíritu Santo con un montón de cosas que se están inventando. El Evangelio es sencillo. ¿Cuántos quieren escuchar la sencillez del Evangelio? Le voy a mostrar las dos claves de un ministerio poderoso. Jesucristo fue llevado al desierto. Y cuando Satanás lo tentó, dice la Escritura que Jesús fue llevado al desierto lleno del Espíritu Santo. En el Jordán el Espíritu descendió sobre Jesús. Y dice que lleno del Espíritu Santo, el Espíritu lo impulsó al desierto. Y en el desierto Satanás lo tentó. ¿Y sabes cómo le respondió Jesús a Satanás? Escrito está. Esas son las dos claves de un ministerio poderoso. Llénate del Espíritu Santo. Y no hagas nada que no esté escrito en la palabra. Un cristiano lleno del Espíritu Santo y fundamentado en la palabra siempre va a estar en victoria. Y siempre le va a dar una paliza al diablo. El diablo perdió con Jesucristo porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y fundamentado en las Sagradas Escrituras. Lo demás es lo demás. Lo demás son arandelas que se ha inventado el hombre. Llénese del Espíritu Santo y escudriñe las Escrituras a la luz del Espíritu Santo. No lo que dijo otro ni lo que pronunció aquel. Así tengan la reputación que tengan. Pablo dijo, a mí lo de reputación no me enseñaron nada. Lo que yo he recibido lo recibí por revelación de Jesucristo. Tu mejor maestro está allá arriba. Tu mejor maestro está allá arriba. Y eso te enseña a ti que cada vez que quieras recibir una revelación tienes que sacrificar la carne y buscar a Dios en oración, en ayuno y en vigilia. Y va a suceder dos cosas: adquieres conocimiento y al mismo tiempo creces espiritualmente.
Pero como busques conocimiento y desprecias al Espíritu Santo, te conviertes en un macrocéfalo espiritual. Y si buscas al Espíritu Santo y desprecias la palabra, es como un río que se sale de su cauce, hace daño. La bendición es lleno del Espíritu Santo y lleno de la palabra de Dios. Y llegarás muy lejos a donde quiera que tú vayas. Isaías 11, 1 al 3. Saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es esa vara? ¿Quién es la vara que sale del tronco de Isaí? Jesucristo, hijo de David. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Número 1, ¿espíritu de qué? Síganme porque entonces se cae la prédica. ¿Reposará sobre él qué? Número 1, ¿qué más? Espíritu de sabiduría. Número 2. Y de inteligencia. Número 3. Espíritu de consejo. Número 4. Y de poder. Número 5. Espíritu de conocimiento. Número 6. Y espíritu de temor. ¿Cuántos espíritus? De Jehová. ¿Cuántos espíritus? 7. Apocalipsis habla de los 7 espíritus de Jehová. Pero si son 7 espíritus, ¿por qué el versículo 3 dice? Y le harán entender. Hasta ahí. Repítelo otra vez para que ellos oigan. Y le hará entender. ¿La palabra hará tiene N o no tiene N? Hará. Si son 7, ¿por qué dice hará? ¿Qué debería decir? Harán. Eso es revelación. Dice que reposará sobre Jesucristo 7 espíritus. Pero luego dice y le hará. Lo que significa que no son 7 espíritus. Es uno solo. ¿Y por qué aparecen 7 espíritus? Le voy a decir. En el candelabro de oro, en el tabernáculo, era un solo objeto que tenía 7 brazos. Y más tarde le hablaré de la simbología de esto. Pero lo que nos está diciendo es que el Espíritu Santo tiene diferentes manifestaciones. Escúcheme, porque aunque le estoy dando alimento sólido, ya es hora de que usted lo reciba. Primero menciona que en Jesucristo vendrían 7 espíritus. Pero luego dice, le hará, como si fuera uno solo. Y Apocalipsis habla de 7 espíritus. La pregunta es, ¿Jehová tiene 7 espíritus o tiene uno solo? Uno solo. Entonces, ¿por qué menciona 7? Porque nos está hablando de que el Espíritu Santo tiene diferentes manifestaciones. Y el 7 es el número perfecto. 7 es el resultado de 3 más 4. 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 4, los 4 ángulos del universo, los 4 extremos de la tierra. 7 significa la armonía perfecta entre el Creador y la creación. Número perfecto. Entonces, lo que usted tiene que aprender en esta mañana es que el Espíritu Santo es uno solo. Dije, el Espíritu Santo es uno solo. Pero Él tiene muchas manifestaciones. No solamente esas 7. Aparece espíritu de temor, de dominio propio, de poder. En la Biblia aparecen muchas manifestaciones del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es uno solo. Hay una manifestación que es con la cual quiero terminar en esta mañana antes, porque Dios me dijo que le diera espacio, porque va a ministrar tremendamente dentro de unos minutos. En Efesios 1:17 encontramos una manifestación del Espíritu Santo que la necesitamos urgentemente en este tiempo. Vamos a leerlo con calmita, Alfredo, porque esta mañana estoy en el ministerio de maestro y quiero que el pueblo aprenda. Efesios 1:17, Pablo le habla a los hermanos de Éfeso, una iglesia de buen testimonio, una iglesia que tenía el Espíritu Santo, pero le hacía falta conocer más acerca del Espíritu Santo. ¿Qué dice Efesios 1:17? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hasta ahí. Léeme el versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Escuche, Pablo dice, no ceso
¿Qué significa? O sea, Pablo no cesaba de pedir esto. Mira esto, Pablo no cesaba, no se cansaba, no paraba, todos los días. Cada vez que doblaba su rodilla dice, no ceso de pedir algo para ustedes. ¿Qué es? Dice el 17, que el Padre de gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Está hablando del Espíritu Santo? Sí, pero ya ellos lo habían recibido. Vosotros habéis sido sellados por el Espíritu, les dijo. Pero ahora les está mostrando una manifestación del Espíritu Santo. Avivamiento, escucha esto, tú puedes tener al Espíritu Santo y no entender la Biblia. Tú puedes tener al Espíritu Santo y no echar fuera demonios. Tú puedes tener al Espíritu Santo y no ser capaz de darle un consejo a alguien. ¿Por qué? Porque te hace falta conocer más profundamente las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, si tú quieres ser más excelente en el servicio a Dios, no te conformes solo con saber que tienes al Espíritu Santo. Tú tienes al Espíritu Santo, pero hay infinidad de manifestaciones que tú puedes tener. No sé si me estás entendiendo lo que estoy diciendo en esta mañana. Y Pablo les dice, ustedes conocen al Espíritu, habéis sido sellados por Él, recibiste el Evangelio, pero ahora estoy viendo que están dando fruto, y al que da fruto, Dios le da más. Así que quiero que sepan que hay una manifestación del Espíritu Santo que se llama Espíritu de sabiduría y de revelación. Diga conmigo, revelación. Ahora la pregunta que yo me hago en esta mañana, ¿para qué Pablo iba a perder tanto tiempo en oración pidiendo para la iglesia algo que la iglesia no debe recibir? ¿O es que en la iglesia de Éfeso estaban todos los autores de la Biblia? Que yo sepa, ninguno. Entonces, ¿por qué Pablo oraba para que los hermanos de Éfeso, y de manera indirecta, si lo puedo decir de esa manera, toda la iglesia, recibamos espíritu de revelación, si la revelación no es para nosotros? Agárrame ese trompo con la uña. Cuando el mismo apóstol Pablo le dice a los corintios, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene preparadas, futuro, para nosotros. Y Dios nos las reveló, pasado, por su Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, presente continuo. Cosas que ojo no vio, Dios tiene preparadas para nosotros, ¿cuándo? En el futuro. Pero el Espíritu nos las reveló, pasado. Y luego habla de presente continuo, todo lo escudriña. Iglesia, la revelación es para el pasado, el presente y el futuro de la iglesia de Cristo. Es una bendición que usted no se debe quitar nunca, porque la revelación es la puerta de entrada a la presencia de Dios. Velo roto, entrada, ¿a dónde? Al lugar santísimo. Usted quiere conocer mucha Biblia, pero Biblia divina, no la que han hecho los hombres. Evangelio divino, no es el que se han inventado los hombres. Pan escondido, maná escondido, pan de príncipe, que es el que se maneja con Dios. Lo demás es sabiduría humana y diabólica. El evangelio que usted tiene que vivir tiene que ser un evangelio originado en el corazón de Dios, no de los hombres. Que el Espíritu te dé testimonio a tu espíritu de que estás en la verdad. ¿Cuántos entienden? Pablo no cesaba de orar para que los hermanos recibieran espíritu de sabiduría. Yo he definido la sabiduría de una manera sencilla, porque yo entiendo que el predicador debe descomplicar el evangelio, no complicarlo. Para mí, sabiduría es la manera correcta como utilizo el conocimiento. ¿Qué es sabiduría? Yo estudié me congregué en una iglesia Costa Hermosa, evangélica Costa Hermosa, y llegó un joven que trastornó la iglesia. Este muchacho se había dedicado a estudiar todas las partes del cuerpo, como que quería ser médico. Y el error que uno podía cometer es pedirle que orara en público, porque empezaba a orar por los glucositos. Señor, ahora te pedimos por los glóbulos rojos, los verdes, los amarillos y todo lo que... Y uno se aburría escuchando, porque no estaba orando para que Dios lo oyera, estaba orando para alardear de que tenía conocimiento. Y eso es un error grandísimo. La persona sabia se conoce por lo ignorante que se muestra. ¿Sabías tú eso?
La Biblia dice, si alguno se cree sabio, hágase ignorante para que sea sabio. El verdadero sabio no es el que demuestra que sabe, sino aquel que siempre cree que le hace falta conocer más. El verdadero sabio es que cuando está al lado de un ignorante, se rebaja al nivel del ignorante. No lo mira por encima del ojo. No se cree mejor que los demás. Jesucristo es el sabio más sabio que ha existido en esta tierra. Y Jesucristo le dijo a los discípulos, muchas cosas tengo que decirles, pero ahora no la podéis sobrellevar. Un buen maestro no es aquel que demuestra que sabe mucho, sino aquel que se rebaja al nivel del ignorante para levantarlo y llevarlo a la sabiduría. ¡Aleluya! ¿Y con cuánta frecuencia tú no ves personas que después de haber ido a una universidad se les sube a la cabeza el título? Y si tienen unas moneditas en el bolsillo, entonces ya no quieren pisar la tierra. El día que se compran un carro, tienen que ponerle un tapete del carro al cuarto, porque no pueden pisar más nada. ¿Por qué no vino al servicio? Se me dañó el carro. El carro como que lo tienen pegado en el cuerpo, porque se les olvidó que tienen patas. No sé si me estás entendiendo lo que estoy diciendo. Entre más Dios te bendiga, más sencillo tienes que ser. Entre más Dios te bendiga, más humilde tienes que ser. Siendo igual a Dios, no tuvo ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Despójate del abolengo, despójate del dedito parado, despójate de creerte mejor que los demás. Cada uno tenga un concepto, dice la Escritura, tiene que pensar que el otro es mayor que él. Si tú no piensas que el que está sentado al lado tuyo es mayor que tú, estás envanecida, estás envanecido. Por eso la Biblia dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Más puedes lograr tú con amor que con conocimiento. ¿Estamos entendiendo en esta mañana? Ahora no me malinterpretes. Yo sufro en este tiempo porque no puedo leer bien. Tengo una biblioteca que para mí ahora se vuelve inútil, porque no puedo leer nada. La vista no me da. Y sufro por eso. Hay que aprender y hay que llenarse de conocimiento. Pero el conocimiento me tiene que hacer una mejor persona. Si el conocimiento me va a volver ególatra y altivo y soberbia, prefiero ser un campesino ignorante de la Sierra Nevada. Amén. Amén. Me da el tiempo, pero como el domingo pasado no. 9:10. 9:10. Vamos al grupo de alabanza. Domingo pasado me quiso robar 30 minutos. Espíritu de sabiduría y de revelación. El próximo domingo le explico las 3 bendiciones que le da a usted esa manifestación. Usted va a conocer su futuro, va a conocer su herencia, y no se pierda el domingo que viene, porque el domingo que viene la supereminente grandeza del poder de Dios lo va a revestir a usted. Canal Renacer.